El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público, contenido cultural, de opinión e informativo. Sintoniza La Barriada, un programa original donde podrás disfrutar de secciones muy variadas. La Barriada, nuestra cultura plasmada en su diario acontecer, rememorando el ayer, sus leyendas, sus historias, vivencias que en la memoria se van quedando plasmadas. No te pierdas La Barriada, un programa divertido junto a Rodrigo Castillo, que anima la velada. La Barriada, el programa que rememora historias, el diario acontecer de la vecindad en la voz de sus protagonistas. La Barriada. Escúchalo en www.radiocolonialec.com. Sábado 23 de mayo del 2020, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa especial que hemos preparado al cumplirse el día de mañana los 198 años de la batalla de Pichincha. Quiero dar la bienvenida en este espacio a Jaime Pazmiño y con este preámbulo quiero obviamente también felicitar por la labor que él viene desarrollando como gestor cultural en los museos. Es importante saber nuestra historia. Esas ideas libertarias llevadas a cabo por nuestros héroes al mando del general Antonio Mariscal de Sucre en la batalla de la cima del Pichincha, ese 24 de mayo de 1822, no tiene que pasar desapercibido en la memoria de todos nuestros compatriotas. Pienso que es importante que las ideas que nuestros héroes dejaron en el campo de batalla, prácticamente dejaron su alma, vida y corazón para darnos nuestra independencia. Quiero darte la primicia, Jaime, en este programa especial en tiempo de la pandemia. Ya estamos retomando con nuestras entrevistas aquí en el set de la radio y es importante tomar en consideración que estas ideas también formaron parte de se podría decir, de los escritos de Eugenio Espejo, de su pensamiento, más allá de todo eso, de sus ideales libertarios, pero le faltaba eso, que Eugenio Espejo, él pensaba de llevar estas ideas, pero de forma más intelectual, no de una forma más revolucionaria, con armas y todo eso. Al respecto, pues, ¿cuál es tu punto de vista? Y bienvenido nuevamente, Jaime. Hola, Rodri, pues buenas tardes con todos, aquí ya empezando a retomar nuestras actividades, ¿no? Después de casi 60 días, creo que ha sido, ¿no? Creo que ha sido un poco duro, pero bueno, creo que no debemos descuidarnos, pues debemos echar para adelante, ¿no? Bueno, y con respecto a lo que tú decías, claro, ¿no? Yo creo que si vamos a hablar, claro, del 24 de mayo, hablar el preámbulo, tal vez entender la palabra libertad, ¿no es cierto? Ahorita, en estos tiempos, yo me hago la pregunta y digo, o sea, ¿tenemos libertad? Libertad de prensa, libertad de expresión, por lo que luchó Sucre, ¿se cumple, no se cumple? Los ideales de Espejo se han plasmado, no se han plasmado con el tiempo. Entonces, yo en lo personal creo de que, claro, Eugenio Espejo, cuando él hablaba, pues, tal vez de sus escritos y todo eso, él buscaba, claro, de que las personas se den cuenta, ¿no es cierto?, de que pueden autogobernarse. Porque yo, como decía, la situación era difícil, ¿no es cierto?, pero como tú dijiste en este preámbulo, tal vez no tuvo el elemento físico para hacerlo. Por eso la revolución de Espejo fue algo más intelectual. Y yo te puedo asegurar de que Espejo, él sabía que en algún momento iba a haber sangre, ¿no? Porque, o sea, ninguna revolución se hace, pues, con paz, ¿no? Mira, tienes la Revolución Francesa, que o sea, fue grandes cambios, pero hubo mucha muerte. Pero de nada sirve que tú vayas a este enfrentamiento bélico si no cambias tu mente. Entonces Espejo hizo eso. Y claro, ya si hacemos mucho tiempo después, Sucre lo que hace con la campaña militar, pues prácticamente de eso, no buscar esa independencia. De tanto tiempo de haber estado gobernados, sin derechos, con una economía hecho pedazos, se pretendía ganar esa independencia para tener una autonomía económica. Entonces, yo me pregunto y digo, después 198 años han pasado de la
de la batalla. ¿Somos libres? ¿Tú crees que realmente somos libres? ¿Tú crees que sirvió de algo, tal vez, los muertos? Mira, yo lo que siempre digo es de que la historia nos sirve para aprender de ella, para no volver a cometer los errores. Pero nos damos cuenta de que en realidad, con pequeños o grandes acontecimientos, sigue siendo lo mismo, ¿no? Vemos nosotros de que como sociedad no estamos preparados para ciertas cosas. Siempre decimos, no, aquí no ha de pasar, y cosas así, y por eso es que no tomamos las cosas en serio. Entonces, mira, el Mariscal prácticamente finaliza con una campaña que empezó desde hace mucho tiempo, ¿no? Recordemos que las batallas independentistas se dieron por todo Sudamérica, ¿no es cierto? Bolívar empieza pues esta campaña admirable, Sucre, ¿no es cierto?, pues se gana la confianza y es delegado pues para hacer estas campañas. Recordemos que antes de la campaña de la batalla de Pichincha, Sucre estuvo en Guayaquil, liberó pues Guayaquil prácticamente crea este ejército para proteger el gobierno y de esta misma forma para buscar la independencia en otros lugares, ¿no? Es así que finaliza en Quito, como era la capital. Como ustedes saben, fue algo, una hazaña a mi punto de vista, ¿no? Porque bueno, en ese momento era el general, no era el mariscal todavía. El general Sucre llega hasta Chillogallo, él pernocta ahí e inicia pues una caminata, imagínate tú, a oscuras, totalmente con frío, porque llovió, con un lodazal, subir al Pichincha para que los españoles no te puedan ver. Entonces, claro, todo el mundo dice, no, la posición de Quito es perfecta porque no te puede invadir por el oeste, por las quebradas, nadie es tan loco, pero Sucre lo fue, porque él atraviesa toda la parte esa, pues llega, divide y llega a la parte alta, ¿no? Y nosotros, si hemos estado en el Templo de la Patria, vamos a ver de que realmente pues es una tremenda bajada. Entonces Sucre, a pesar de estar en menor número de soldados, él adquiere una ventaja infinita, puede estar en la parte alta, ¿no? Ahora, claro, los españoles estaban pues más armados, como se dice. Es por eso que llegó un momento en el que los patriotas, porque recordemos de que en la batalla de Pichincha no es que hubo solo quiteños, ¿no? De hecho hubieron muy pocos quiteños, no hubieron guayaquileños, hubieron peruanos, hubieron ingleses. Hay un punto de orden. ¿Nos podría subir un poquito más el retorno de los micrófonos? Un poquito más. Muy amable. Ahí está, creo bien. Sí, ahí estamos. Justamente, Jaime, el día de ayer mandamos un mensaje en el cual en la hacienda de Chillogallo, en esta hacienda de Chillogallo, el 22 de mayo de 1822 es donde pernoctó el general Mariscal Sucre. En ese sitio específico él es donde prácticamente hizo su estrategia, planteó la estrategia para la batalla con Simón Bolívar, cómo tenían ya determinado. ¿Cuántas batallas el general Mariscal Sucre tuvo antes de la batalla de Pichincha? Bueno, en realidad, tuvieron cantidad, no. Pero bueno, solo una cosa, ¿verdad? De que no es solo general, ¿no? El título de mariscal adquiere en Ayacucho, después, ¿no? Solo es el Perú. Ajá, solo es el general. Claro, él pernocta, ¿no? Prácticamente, bueno, recordemos de que, claro, en la campaña que tuvo acá, Bolívar, él no estuvo aquí, ¿no? Él estaba al tanto de lo que se planeaba hacer, pero claro, muchas decisiones en realidad Sucre las hizo pues por decisión de él, porque imagínate, había mucha filtración de correo, a veces a las personas que les enviaban cartas les mataban y se enteraban lo que pasaba, entonces fue un accionar de Sucre, ¿no? Mucha gente, y este es el punto, ¿no? O sea, yo digo, y es culpa de tal vez de la rama que se estudia en el colegio, no sé, en la universidad, de esto de endiosar a las personas que hicieron cosas, ¿no? Yo, como te digo, el general Sucre en ese momento es un ser humano, tenía miedo, no sabía qué hacer, ¿no? Pero claro, por eso él pernocta 2 días ahí y él se da cuenta de que si es que las tropas de Melchor de Almerich había tomado la altura del centro, que en este caso era el Panecillo, él, si es que entraba por donde se entra a Quito, le iban a barrer. Es que ahí justamente el análisis es de que el Panecillo, como dicen, la cima de
de la forma de un pan, ¿no? Pues de ahí viene el nombre. Claro. No, entonces tiene los dos lados, al rato que tú te das cuenta, tiene los dos lados, le va a caer por el lado de acá y por el lado de las faldas del panecillo. Y justo viene la cuestión de los barrios que quedan, bueno, actualmente, los barrios tradicionales como son la Colmena y el lado de acá lo que es la Magdalena, la 5 de junio, la Villa Flora. Entonces es por esos dos lados estratégicos que justo pueden prácticamente se podría decir las tropas españolas coger. Y ahorita tenemos una imagen bien que producción, le felicito, estábamos justo analizando, esta es la hacienda ubicada y hay una anécdota, se podría decir que sería bueno enfatizar, es que el nombre del sector de Chillogallo viene justo porque a los vecinos, a las personas que vivían en ese sector, el mariscal Sucre les había dicho que lo despierten antes que suene el gallo, ¿no? De ahí viene el nombre de Chillogallo. Claro, bueno, hay diferentes versiones. Claro, ¿no? Una de las más sonadas es esa, ¿no? De que chilló el gallo antes del amanecer, ¿no? Y claro, hace referencia al 23 de mayo. Pero claro, etimológicamente, claro, hay muchas versiones, ¿no? Del nombre de Chillo Gallo. Igual recuerda que incluso hasta ahora no podemos, hay palabras que no se sabe en qué idioma es, ¿no? Mira la palabra, la misma pichincha, ¿no? O sea, hasta ahora no se sabe en qué idioma está. Entonces, hay interpretaciones, ¿no? Mira, claro, esa es la pila, ¿no? Recordemos que, claro, el general Sucre venía de una larga caminata, él ya venía de luchas, imagínense, él estuvo pues en Guayaquil en 1820, todos esos 2 años fueron liberando, porque de hecho la ciudad de Quito es la última, ¿no? Entonces, claro, es toda una campaña. Entonces, claro, en ese momento, pues el mariscal Sucre llega a la hacienda, lo cual le permite, pues, reabastecerse, ¿no? De víveres, de los caballos, todo eso, armar su estrategia, y con eso se dirige a Pichincha, ¿no? Ahora, aquí hay un mito, ¿no? El típico mito, la típica leyenda, la que todo el mundo dice de Abdón Calderón. Ahí vuelta tenemos una imagen, perdón, ahí nos lanzamos un poquito más a lo de acá. Pero bueno, más adelante vamos a pasar a esas imágenes de la quebrada, el relleno de la quebrada, cuando después fue la construcción del bulevar, 24 de mayo, por el centenario de la batalla de Pichincha. Sí, se forjó esa obra, ¿no? En memoria, en conmemoración a lo de Claro, eso. de hecho, ¿verdad? Sobre esa obra hay un dato súper interesante de que en realidad la canalización y todo lo que estás viendo del relleno de la 24 de mayo lo hizo Francisco Andrade Marín, con la plata de él prácticamente. Ahora, él era, no estoy muy seguro si es que era el papá o el abuelo de Luciano Andrade Marín, quien es un notable historiador. Y también fue alcalde, si no me equivoco, de Quito. Me parece que fue alcalde, sí, me parece que fue alcalde. Entonces, Y a eso también se debe el nombre del hospital Andrade Marín. Claro, sí, sí. Entonces, claro, se hace en conmemoración a los 100 años, ¿no? Que se empieza a hacer una serie de obras para poder resaltar, porque claro, recordemos también de que en el siglo XX había una pérdida de identidad terrible, entonces por eso es que se pretende rescatar, porque recordemos que incluso antes, más que el 6 de diciembre, se celebraba el 24 de mayo, y de hecho yo, en lo personal, en opinión propia, pienso de que se debe recordar más el 24 de mayo, porque el 6 de diciembre, hemos dicho muchas veces, no es un día de ocupación, pero el 24 de mayo es el día en donde mucha gente se jugó la vida, mucha gente murió, mucha sangre se derramó, muchas personas nunca más volvieron a su casa, ¿no es cierto? O sea, para poder salir, hablamos de este yugo español, ¿no? Entonces, yo creo de que, claro, es importante. Ahora, mira, mucha gente también dice, pero claro, salimos de los españoles y entramos a ser parte de la Gran Colombia, último día de nepotismo, primero de lo mismo. Sí, fuimos parte de la Gran Colombia, pero recordemos, tal vez no habrá cambiado, para muchos sí, para otros no, pero recordemos que es el proceso, ¿no? O sea, simbólico fue un golpe súper duro para España, porque recordemos que la Real Audiencia de Quito fue importantísima para, pues, siendo parte de España, ¿no? Entonces, recordar eso, o sea, yo como digo, y hablábamos, lo que te decía justo de este mito de Abdón Calderón, ¿no? Que decíamos que sí, que gritó que cogió la Ecuador, bandera y terminó cogiendo la bandera con la boca. Claro, o sea, primero, a ver, nunca pudo haber gritado que vive el Ecuador, porque para entonces Ecuador no existía. O
sea, la batalla es en 1822, el Estado del Ecuador en la República de Colombia aparece en 1830 y la República del Ecuador en 1835. O sea, nosotros nacemos como Estado colombiano, por eso el peso era nuestra primera moneda, pero para 1822 seguíamos siendo la Real Audiencia de Quito. Por otro lado, el tricolor nacional aparece en 1900 con Eloy Alfaro. Tampoco es que Abdón Calderón cogió después de los 6 balazos. Ahora, Sucre le hace una mención especial en el parte a Abdón Calderón. Se sabe que dice que quiero hacer ¿cómo es? Mención de honor al teniente coronel Abdón Calderón, que después de haber sido herido en batalla no quiso retirarse. O sea, se supo que Abdón Calderón estuvo en la batalla, luchó, que no quiso retirarse, pero claro, esto ya de que me dan un balazo, o sea, no, o sea, yo digo, una cosa es idealizar, otra cosa es las cosas como son, ¿no? Ahora sabemos claro de que una vez que él estuvo herido, fue al Hospital de la Misericordia, al Hospital San Juan de Dios, y recordemos que, a ver, para ese momento el concepto de hospital que tenemos ahora es muy diferente al concepto de hospital que era hace 200 años, ¿no? Nosotros ahora nos imaginamos al hospital como un lugar en el que tú vas y te curas y te dan el doctor, y ya antes el hospital funcionaba de otra forma. El hospital iba muy ligado a la iglesia porque tú ibas a curar tu alma, porque el mal físico es parte del mal espiritual. Entonces es uno, no van de la mano la iglesia con el Entonces, si tú estabas herido, ¿qué es lo que pasaba? Y recordemos que para entonces ya había pasado la peste de la viruela y un montón de cosas. Entonces, el Hospital San Juan de Dios era el lugar en el que tú ibas para morir ahí y no contagiar a la gente. La comida que se servía ahí muchas veces era con carne podrida, estaba a un lado de la quebrada, que era una pestilencia. Por eso es que Abdón Calderón muere de disentería. Le dio una comida tan podrida que obviamente a él la disentería lo deshidrató por completo y lo mata. Porque claro, el hospital ahora nosotros nos imaginamos súper limpio, tú te vas a curar, ahora no. En ese tiempo también inclusive Eugenio Espejo criticaba el tema de la asepsia de los hospitales y toda esa cuestión, inclusive él vino a nutrir de ideas avanzadas en el tema de la medicina y todo, ¿no? Claro, de hecho, mira, Espejo a mediados del siglo XVIII, él habla de esto, ¿no? Él dice, o sea, de que él ya habla de los microorganismos, él justamente dice esto de que hay que bañarse, ¿no? Porque mira, antes las personas pensaban que el sucio, o como decimos, la capa de sebo, la capa de suciedad, te va a impedir de que las bacterias se peguen a ti. Entonces había ese pensamiento de que mientras más sucio estés, estabas más sano, porque los virus o lo que quiera que sea, porque claro, la peste antes era como que se imaginaban como una nube que venía y le agarraba al que podía, no se sabía que realmente eran seres que te fregaban el organismo. Entonces imagínate, él le hablaba de eso, pero... Volviendo al tema de la narración de lo que fue la batalla de Pichincha, Mariscal Sucre sale el 23 de mayo en horas de la madrugada. ¿Y cuántas horas se demoró hasta ascender al Pichincha? Y él tomó la iniciativa de venirse a las faldas del Pichincha, pudiendo ver esa estrategia de poder ganar terreno al enemigo, al batallón de los españoles. Claro, o sea, verás, yo te digo, yo he hecho la ruta que hizo Sucre, que hasta ahora hay cómo hacerla. Yo me hice 4 horas, pero sin nada. Ahora, Sucre se tiene entendido que él hizo como 6 horas, ¿no? Imagínate los caballos. Todo eso. Entonces, él hace 6 horas, o sea, claro. Pero la ruta específica, ahí sería bueno un poco, porque de realizarla, tratar de hacer un especial sobre esto a futuro, para que la gente tome en consideración. Se va por la parte de Yoa. ¿Qué sectores coge de Quito? ¿Qué sectores específicos coge esa ruta hasta llegar a las faldas? O sea, verás, tú haces como la vía que va para el Cinto, ¿ya? O como que vas para Yoa. Pero hay un punto que finaliza un barrio, justo que es una calle adoquinada. Ahí hay una pequeña subidita que tú no te das ni cuenta que es subida. Ya, esa es la subida donde tú entras al camino que toma la ruta. Es por eso que los caballos no pudieron pasar por ahí, porque es un caminito así. Por eso que se fueron a dar la vuelta y llegaron más tarde. Por eso la ruta de Sucre es súper complicada en realidad. Entonces,
pasa por la Virgen del Cinto. Entonces tú recuerdas de que el mariscal Sucre, él incluso, bueno, también hay teorías, ¿no? Pero muchos dicen que el nombre de la Virgen del Cinto es por el cinto militar de Sucre, de que él cuando ya atravesó el bosque y llegó actualmente donde está el parque y la Virgen del Cinto, mientras descansaba en un momento Sucre bajó y él dejó su cinto militar, entonces dejando en ofrenda pues para que la Virgen le ayude a él a ganar la batalla, considerando que él claro era muy devoto de la Virgen de la Merced, ¿no? Por eso la Virgen de la Merced es la patrona incluso de las Fuerzas Armadas. Ese lugar es turístico, el Cinto, inclusive hay una parte bien bonita de aquí de Quito, un valle hermoso, como dicen, ¿no? El Quito. Y más que todo el contexto donde se desarrolla la narrativa que estamos dando es que hay una ciclovía, por ahí inclusive, ¿no? Ajá. Se puede ir, sí. Se sale a otros lados, conecta con otros lados. Claro, de hecho ahí en el Cinto hay como 4 caminos, ¿no? Hay uno, pero claro, hay uno en específico que es el que tomó Sucre, pero hay 4 que al final, bueno, salen casi al mismo lugar, ¿no? Entonces, claro, ellos ya una vez que toman arriba, pues como te digo, tomaron la ventaja, ¿no? Y ya era muy difícil, es que ya estando arriba... Y en números de soldados, tanto del batallón de español y nuestro batallón, ¿cuánto eran? Estábamos a tabla, se podría decir. No, o sea, Sucre tenía 3.000 soldados con experiencia que tenía. De ahí él tenía unos 1.000, o sea, en total el ejército de Sucre era unas 5.000 personas. Los de los españoles, claro, era mucho más, pues, no 7.000. Más o menos, no es más. En realidad números ahorita no los tengo muy claros, pero claro, la diferencia era bastante, ¿no? Por eso es que al momento en que ya se empezaron a agotar, es que imagínate antes también. Dice que se les ha agotado las municiones, ha sido difícil y no sacaron de esa fuerza, ese patriotismo, lo que tú resaltabas en un comienzo. De defender, ¿no? Claro, lo que pasa es que mira, ahora no es, o sea, antes no es como ahora, pues que tú coges del automático y como Rambo. O sea, antes imagínate, tú tenías que poner la pólvora, cómo es meterla esa cosa, poner la cosa, hacer, o sea, era un proceso. O sea, por eso es que un tiro, o sea, tenías que darlo, pero bien. Imagínate cargar lo que eran los cañones. Más, claro. Entonces, claro, por eso la espada era súper importante. Y llevar eso, ¿no? Cargando, imagínate, putas, la espada, tanto tenaz, o sea, claro. Es un sacrificio en ese tiempo. Sí. Por eso, mira, Sucre, él mismo consideraba que la batalla de Pichincha fue su más grande logro. Por eso él decidió que cuando muera él quiere ser enterrado en Quito, ¿no? De hecho, él dice, ¿no? Dice, quiteños, que mis huesos se entierren en Quito, o sean tirados dentro del volcán Pichincha, porque el amor que yo siento por ustedes me los llevo en el alma, hasta el último de mis días. Él solo dice cuando él ingresa, ¿no? Frente a la compañía, cuando, claro, todo el mundo recibía al ejército libertador, y claro, la marquesa de Solanda, que claro, ya hubo este coqueteo previo, ¿no? Entonces, claro, él ve y, claro, al ver el amor que le tenía Quito, él decide como hacer eso. Manuelita Sáenz a Simón Bolívar, más o menos, esas dos parejas, esos amores. Claro, con esas inspiraciones. Amores. Porque, claro, mira, Sucre, él se casa con la marquesa de Solanda sin estar presente, ¿no? Él manda un poder pues para casarse porque estaba dirigiendo la Gran Colombia, ¿no? Entonces, y ahí en la parte, ya llegas acá, sigues recorriendo la parte de Quito y llegas a los dos puentes, subes la Colmena, hay unas calles justo que te comentaba que se pusieron, fueron parte de este proceso, y que por conmemoración se pusieron los nombres de los dos generales, eran las Estaris y Olari, y ahí justo está la parada de un bus del Batán Colmena, igual es clásico en la línea de los buses de aquí de Quito, dentro de la historia. Y también hay una calle que me parece interesante, que bueno, es un poco más al sur, que es Batallón Magdalena. Ese batallón dice que formó parte de la tropa del Antonio José de Sucre, ¿no? Claro, eso te digo. Claro, en honor a esta batalla hay muchos nombres, ¿no? De muchas cosas. Mira, hay colegios, ¿no? De hecho, antes del Parque del Ejido era Parque 24 de Mayo, pero claro, nadie le paró bola, ¿no? Entonces, así como hay en honor a personajes... Es que, a ver, aquí es el punto de discrepancia, ¿no? Que muchos dicen los buenos y los malos, ¿no? O sea, yo como digo, en realidad no hubieron buenos ni malos, fueron procesos... Mira, Agustín Agualongo, él era peruano, pero él estaba en el ejército español.
Cuando Bolívar lo captura, él le dice, ¿por qué si tú eres peruano estás con ellos? Y él dice, porque creo que la causa de ellos es mejor. Entonces, por eso yo creo que nosotros debemos un poquito ahora ya reestudiar la historia y más bien aprender de ella, ¿no? Yo como te decía, no hay buenos ni malos en la historia, ¿no? Porque no vamos a decir que ahora hay buenos ni malos, ahora claro que hay gente mala, que hace daño, pero en los hechos, que ya no depende de nosotros, que no podemos cambiarlos, sino estudiarlos, debemos entender este punto de vista de que las personas defendían lo que consideraban que era correcto, ¿no? Ahora, antes, yo te digo, había este honor, ¿no? Este honor, mira, cuando fue el final de Ayacucho, ¿no? Perdón que cambie de coordenadas, pero solo es para poner el ejemplo. El contexto. Cuando finaliza la batalla de Ayacucho, La Serna, que era el virrey, es capturado por parte del ejército gran colombino. Y Sucre le dice a todos, suéltenlo. Y él coge la espada y le dice, la victoria no da derechos, da honra al vencido y gloria al vencedor. Entonces tú te das cuenta que hasta para perder había este honor. Entonces ellos perdieron, listo, o sea, listo, ahí quedó. Ahora no es así, ¿no? Mira, tú vas a ver ahora, las guerras siempre van a ser desiguales. Mira, si nosotros nos ponemos a comparar procesos, ¿no? Podemos comparar tal vez la batalla de Pichincha con lo que pasó en octubre. ¿Qué se buscaba en Pichincha? La libertad, ¿no? ¿Qué pasó en octubre? Callaron la libertad de expresión, la libertad de prensa y todo eso. Hubieron muertos, pero digo, la gente aprendió de eso. Ahí es importante esas situaciones y sería bueno posesionar esa situación del tema de Quito como ciudad. Hay momentos históricos, por ejemplo el de octubre, y que justo hacíamos una analogía, una comparación en cuanto a la batalla de Pichincha. No fueron, bueno, en su minoría decías que eran quiteños, la mayoría eran ingleses, venezolanos, había de todos los países. Pero tú decías, en octubre salió la gente aquí en Quito, la mayoría a protestar, pero ya no podía, obviamente por la represión policial que hubo y todo, y después vinieron los indígenas de la Sierra Central y como que prácticamente fue el refuerzo y un poco más nos dieron luchando, se podría decir eso, claro, nuestros ideales, por nuestra libertad, por nuestro reclamo justo, y ahora está pasando lo mismo, porque prácticamente la gente de vuelta se siente prácticamente defraudada con todo lo que está pasando ahorita, pero de vuelta ahora es la situación de lo del COVID, porque prácticamente te anula, ¿no? Entonces te deja, te pone tu estate quieto, y de cierta forma tú ves cómo el proceso que se está llevando a cabo por medio de este gobierno es que está desmantelando todo lo que se ha gestado. Y ahí viene una situación, el tema del ferrocarril, y quería poner en contexto un video para que te des cuenta de cómo es la clase política y ahora cómo vemos de que ciertas figuras de personas que estuvieron en procesos anteriores desconocen y quieren lo que construyeron con esfuerzo, lo que se construyó por medio de impuestos de las personas, de la ciudadanía. Ahora prácticamente se ve que está totalmente acabado. Hablo del ferrocarril que construyó, bueno, que formó parte primero de lo que fue propiamente fue una idea de García Moreno, ¿no? Uh-huh. Y que la completó Eloy Alfaro. Pero es importante, vamos a ver este video. Mientras tanto vamos a venir de regreso para conversar y para que tengas tú también un punto de vista al respecto de esto. Venderlo a precio de gallina enferma, locomotoras que en cualquier museo del mundo se hubieran comprado a 10, 15 millones de dólares, se intentaba venderlas en 600, 700 mil dólares. Prácticamente los durmientes, la vía férrea,
estaban destruidas. Este momento está rehabilitado. De ya tenemos retorno. Ya tenemos retorno. Estábamos viendo un video justamente de cómo se inauguraba y cómo se daba a dar a conocer lo del tren, que ese tren pasó mucho tiempo abandonado y ahora, bueno, estos últimos 10 años que del anterior gobierno me refiero que nuevamente se lo retomó, y es importante lo que una vez hicimos del especial de Eloy Alfaro, de lo que representaba para la economía ecuatoriana en esos tiempos del tren y cómo transformó la economía, ¿no? Y nuevamente se volvió a ese proyecto, pero ahora dicen que se va a hacer concesionado a una parte privada, entonces, y una empresa peruana dicen que es una empresa peruana. ¿Qué opinas al respecto, Jaime? Bueno, o sea, verás, no sé si mi opinión es correcta, pero me parece hasta una burla a mí, ¿no? Me parece realmente una burla. Mira, el tren no solo simbólicamente, sino que, mira, en los últimos 10 años, ojo, y no es propaganda correísta ni nada, yo digo, en los últimos 10 años, ¿cuántos premios ganó? ¿No? De calidad turística y todo eso. Yo creo, mira, yo tuve la suerte recién nomás, antes de que empiece todo esto, de hacer un viajecito en el tren. Era, o sea, rendía, o sea, nosotros vemos que el petróleo, que el banano, que las rosas y el turismo son los 4 que aparentemente te daban más ingresos, ¿no es cierto? Ya. Petróleo está hecho pedazos, listo, ya. El banano no sé cómo estará, ni las rosas. O sea, el turismo ahorita, obviamente en este momento es difícil, pero con el tiempo que pasa esto te va a dar. ¿Por qué matar a algo que te puede generar mucho, no? Ahora ya viene la situación de querer aprovecharse de la situación, del contexto, ¿no? Porque no solo pasa eso, sino que son otras empresas también, y en forma general cómo está la economía y la parte social. Tú toma en consideración que ahí vamos en el tema topando el tema de lo que es salud y educación. Creo que debe ser los rubros en los cuales más se debe de generar presupuesto. Obviamente que es limitado el presupuesto por la situación del COVID, pero acá tú ves que ahí volvemos tal vez a lo que hablábamos de la batalla de Pichincha, porque se luchaba sobre esa dominación de los españoles y todo eso. Ahora tú ves lo que pasó en octubre y ahora lo que está aconteciendo en la actualidad es de que siguen estos poderes de grupos pequeños económicos queriendo ejercer políticas a favor de ellos, y el pueblo pues a un lado. Eso es lo que en sí se evidencia, y eso es lo que la mayoría de personas y de la sociedad lo está teniendo en cuenta. Dime tú, basándose en la situación actual, ¿tú has visto la cantidad de casos de corrupción que han hecho empresas privadas con estas cosas de mascarillas ante la emergencia humana? ¿Quién va a responder a una empresa privada de otro país en el manejo del tren? Dime tú. O sea, es absurdo. Es que es como ponerle, creo, la cuenta regresiva a algo que pienso que debe de ser, que es público y que debe de ser consagrado de cierta forma, porque tú piensas que la gente, o sea, va a venir una empresa y se va a poner a cargo, ellos van a buscar lo que es la finalidad de lucro. Entonces, si es que necesita el tren mantenimiento, ellos lo único que van a hacer es sacarle el jugo hasta más que no se pueda, y después el tren va a quedar ahí olvidado, y de ahí sí otra vez volver. Imagínate, yo pienso que construir es difícil, destruir, tú sabes que de la noche a la mañana se lo puede hacer. Entonces, en base a eso yo pienso que es importante. Ahora, del tema de lo de octubre, de lo que pasó, y en esta situación que estamos viviendo ahora en la actualidad,
¿Cómo ves tú el contexto de cómo está la sociedad en forma general? No solo en el sentido claro, criticar a la parte de las autoridades, pero tú ves el tema de corrupción, inclusive en la propia calle. Ahora tú ves, por ejemplo, esto del COVID, no solo se aprovechan la parte de las compras con los sobreprecios de las mascarillas, tú también ves personas que estamos hablando de que hay que cuidar el medio ambiente, se van a tirar escombros a las afueras de la ciudad de Quito. La delincuencia, tú ves que por ejemplo también en ese sentido también está dándose todo eso, y esa falta de solidaridad también de la sociedad en sí a ver toda esta cuestión. Y vemos que por ejemplo también no existe la corresponsabilidad por parte de las personas a utilizar la mascarilla, a ver esas situaciones. Entonces por ahí vamos de cómo ese legado que nos dejaron el general Antonio José de Sucre, Eugenio Espejo, en el cual nosotros, por ejemplo, cómo podemos ser un buen ciudadano, cómo buscar el bien común y de cierta forma tratar de que esto y toda esta situación que está aconteciendo, tratar de salir y buscar una solución. Yo pienso que esos valores, como ves, están por el piso. Mira, el problema viene desde hace mucho antes. Yo creo que esto del COVID lo único que hizo fue evidenciar lo que todo el mundo sabía, pero nadie se atrevía a decir, ¿no? En realidad yo creo que a este punto y qué triste decir esto, es como que a mí ya no me sorprende ya. O sea, tú aquí desgraciadamente hemos visto cosas que es como para reírselo, ¿no? O sea, mira, yo como te digo, o sea, si tú te pones a pensar a buscar una diferencia tal vez entre la sociedad del siglo XIX, ojo que fue azotado por terremotos, que fue azotado por guerras de independencia, que fue azotado por erupciones volcánicas, que a nivel mundial igual fue azotado por un montón de sucesos. O sea, vemos que se supieron levantar, pero nunca se ha buscado trascender. Y por eso estamos ahí siempre, ¿no? Igual ahorita, ¿qué va a pasar? Ya que medio pase la situación, todo mundo... Mira, a mí me parece, bueno, yo no soy médico ni todo eso, pero yo creo que es una decisión súper equivocada haber pasado a Guayaquil a semáforo amarillo. Porque mira, o sea, muchos dicen, escuché a un animal hablar, porque no hay otra palabra que dice, pero si vemos que en China ya se superó el virus, pero mira el nivel de educación que tienen allá hay robots que caminan por la calle, que van botando, que te van detectando, o sea, hay un montón de cosas. Tienen un código QR, tienen inclusive tecnología al ingreso de los edificios. Tú cuando vas te toman la temperatura, te escanean, no sé, y te acá detectan. Dime aquí. Tú, ni ponerte la mascarilla quieres. Inclusive también el respetar el confinamiento en el sentido del cerco epidemiológico, los han roto aquí en Quito, no se diga allá en Guayaquil, ¿no? Entonces, por ese lado vamos a hablar en nuestro segundo segmento, vamos a hablar sobre el tema de las historias de las pandemias para poder ir abordando toda esa cuestión. ¿Qué más sobre el tema del 24 de mayo? El Colegio 24 de Mayo también fue fundado en honor a la batalla. Claro, es que eso, mira, yo te digo, el 24 de mayo yo creo que es la fecha que debe ser recordada, porque claro, rompe un proceso que fue dominado por mucho tiempo. Es que el proceso sí, pero ¿qué pasó en ese proceso? Mucha gente fue explotada, mucha gente fue asesinada, mucha gente fue estafada, porque España en ese momento no administraba de una forma humanitaria. Entonces, eso es. ¿Qué pasó el 2 de agosto de 1810? Gente que quiso romper eso fue brutalmente asesinada. Por eso Bolívar lo dijo, en los muros sangrientos de Quito es donde España ha violado algo así. Hace su decreto de guerra a muerte, porque él considera, mira, desde que se dio la Revolución Francesa, donde aparecieron los derechos de la libertad, igualdad y fraternidad, dime tú, se respeta el derecho a la vida. Cosa que en 1810 no se hizo acá, y eso indignó a Bolívar, y por eso él dijo, no, o sea, hay que romper este proceso. Entonces muchos dicen, sí, salimos de España pero entramos a la Gran Colombia, pero es otro proceso. Por último, es con gente que te va a entender, ¿ya? Porque una cosa es Sudamérica, en la realidad de Sudamérica, otra cosa es en España.
Listo, por último, él te va a entender porque está en las mismas condiciones que tú. Entonces, el 24 de mayo es eso, representa el rompimiento de este proceso salvaje de tratar de tener territorio que genere dinero para ti, explotando sin importarte la parte humana. Entonces, con el 24 de mayo, ojo, y mira, para que yo, como decía, el honor que tenía esa gente. A pesar de todos los procesos, a pesar de todas las muertes, ellos les respetaron la vida. Les desarmaron, les entregaron las armas y les respetaron la vida. Eso demuestra que fueron mejor en ese momento. Ahora, ¿nosotros hemos vuelto a eso? No. ¿Sí qué pasa? Si antes un soldado, por último, mataba a alguien, ya, pero terminaba el proceso, se le respeta la vida. Ahora, alguien te da un puñete, el otro te agarra y te mete un machetazo. Entonces, vemos que se ha tergiversado todo, ¿no? Entonces yo te digo, el 24 de mayo, que se vea eso, ¿no? Como tal vez el nacimiento de algo. En su momento hubo esperanza, ¿no? Hubo esperanza de días mejores. Yo creo que eso es lo que nos debemos llevar ahora, ¿no? Hace 198 años, un día, mira como hoy, a esta hora posiblemente estaba Sucre, nervioso, reunido en Chillogallo, no sabía qué iba a pasar, tenía la esperanza de que iba a haber algo mejor, de que un mañana sea mejor. Yo creo que eso Jaime, debe ser, ahí 2 años que ya mismo pasan, el tiempo pasa volando, vamos a celebrar el bicentenario. Para esa fecha, ¿tú crees qué se debe de hacer como ecuatorianos, como autoridades, cuando llegue esa fecha ya de los 200 años? Mira, yo creo que primero se debe hacer una campaña, pero no solo de ay, son los 200 años, o sea, que la gente entienda el valor importante, por qué es importante. Dime tú, a mí de qué me sirve botar la casa por la ventana haciendo un montón de eventos y para la gente va a ser, mira un payasito que está ahí disfrazado. No. La cuestión es lo que justo tratamos de, por medio de estos espacios, hacer reflexionar es en cuanto del accionar de las personas, porque se dice una cosa y se hace otra, pues, y la realidad es muy distinta en ese sentido. Claro. Hablamos de que luchamos contra la corrupción, eso dicen las autoridades, pero total, solo persiguen a las anteriores autoridades, pero ellos vueltas se siguen tapando la misma situación. Hablábamos de la parte humanitaria, lo que tú comentabas, que Sucre la tenía en cuenta, pero aquí vuelta, por ejemplo, cómo se ha gobernado en estos últimos tiempos, no de una forma tan humanitaria, porque no sea, primero, en cuanto al tema inclusive las estadísticas, el tema también de la parte del apoyo en cuanto al tema de los recursos. Entonces, de cierta forma, también la gente se siente desprotegida. Entonces, prefiere, obviamente, pues dice, si es que yo me llegara a contagiar, ni cómo irse a un hospital, porque prácticamente tendría un 80% de probabilidad de morir antes que salir. Entonces, de cierta forma, esas son situaciones, reflexiones que tienen que llevarse a cabo. Ahora también, volviendo a esto, es que a veces hablamos y decimos por redes sociales, nos expresamos. Ahora tenemos este canal sumamente grande y ahí hablábamos una temporada de que, por ejemplo, alguien pone un meme y claro, está bien, dice que un profesor debería ganar más que un asambleísta. Entonces, pero llegado el rato de los ratos, cuando nosotros ejercemos ese poder de participación, digamos, en redes sociales, se dan esas ideas, pero ¿cómo se las lleva a cabo? Tiene que estar una ciudadanía organizada, consciente, patriota, en cuanto al tema de esto, o sea, de cuál es el Ecuador que nosotros verdaderamente queremos, de cierta forma, porque regresamos a lo mismo, lo que tú justo decías, con esto ya termino la idea, para que nos des ahí tu criterio, en el sentido de que, por ejemplo, digamos, ahorita ya viene esto, ya que se vayan todos, como una vez pasó, y viene otra persona y volvemos después a lo mismo. O sea, es una rueda de nunca acabar, es como que, o sea, y es un ciclo y en verdad, y tal vez en vez de mejorar, acabamos hasta peor. Es posible, ¿no es cierto? Entonces, ahora decimos, por ejemplo, algunos inclusive dicen, no, es que ya hay que matarlos a los políticos, puta, que hay que cadena perpetua, puta, que debe de haber pena de muerte. Pero llegado al rato de los ratos, cuando te dicen, a ver, que tú digas, que participes, que pongas, que no, lo que tú decías, no solo en redes sociales, por un meme. Entonces, pero das esas ideas, pero sé generadora de se podría decir, una idea colectiva, de una memoria colectiva, no sé, que genere conciencia social.
se podría decir en ese sentido. Entonces, yo pienso que sí, hay cosas que en verdad volvemos a lo mismo y la historia parece que nos da eso, ¿no? Nos va dando esas pautas. O sea, bueno, yo creo que de hecho nosotros no, o pocos tal vez aprendemos de la historia, porque mira, yo creo que de hecho los que hacen política deberían ver, ¿no? Porque, o sea, comenten lo mismo, o sea, por lo mismo que las personas se han quejado hace 300, 400 años, vemos lo mismo, porque la gente aquí, al menos el pensamiento sudamericano, y desgraciadamente es así, es ser corrupto. O sea, si tú no robas, roba el que sigue, punto. Mira, yo tenía un ejemplo de cómo funciona la sociedad actual. Yo me acuerdo, un profesor mío en la universidad, nosotros teníamos una rosa en el aula. Y él me decía, así funciona la sociedad. Tú ves por fuera, la rosa es bonita, pero para que la flor esté bonita, adentro tiene que tener basura. Y es así, la sociedad es así. O sea, es una pena, mira, que una emergencia sanitaria, o sea, que la gente muere y todo eso, la gente haga sobreprecio de muchas cosas, o sea, se está aprovechando de la muerte del ser humano para enriquecerse, o sea... Ya no tiene, ya irradia todo, ¿no es cierto? No tiene perdón, o sea, ya... Es el colmo, es demasiado ya. Entonces, volviendo a las palabras finales para ya terminar con esta primera parte de este segmento, y la próxima, que ya nos conectaremos después de unos 5 minutos, comenzamos con el tema de las historias de las pandemias, y también vamos a hablar sobre el tema también de posible mitos y verdades del COVID-19. Sintoniza la barriada, un programa original donde podrás disfrutar de secciones muy variadas. La barriada, nuestra cultura plasmada en su diario acontecer, rememorando el ayer, sus leyendas, sus historias, vivencias que la memoria